Muy buenas noches. El día de hoy hablaremos de la construcción de las nuevas instituciones electorales. Hablaremos de unos años que van entre 1988, luego de una crisis postelectoral muy aguda, a 1996. A lo largo de estos años se llevaron a cabo diversas reformas electorales que crearon, por un lado, al Instituto Federal Electoral y por otro, que acabaron creando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para hablar del contexto de aquellos años y de las cualidades y el diseño de estas nuevas instituciones, tenemos hoy a tres forjadores y operadores de estas instituciones. Me gustaría empezar con el doctor Carpizo preguntándole cuál era el objetivo, por qué fue necesario crear nuevas instituciones electorales en nuestro país. El año de 1988, sus elecciones fueron extraordinariamente controvertidas. Era imposible, por la paz de la República, que se pudieran realizar otras elecciones con los órganos que entonces existían, con la legislación del año de 1988. Desde su toma de posesión, el presidente Salinas fue muy claro que iba a convocar a una consulta y a los partidos políticos para crear nuevas instituciones objetivas, creíbles y una nueva legislación. Arturo, tú que estuviste en aquellas discusiones que finalmente crearon al Tribunal Federal Electoral y al Instituto Federal Electoral, ¿nos podrías narrar y narrarle al público qué se discutía en esas mesas y por qué fue necesario sustituir a la Comisión Federal Electoral por el IFE y por qué fue necesario dejar atrás al Tribunal de lo Contencioso Electoral y crear un nuevo tribunal? Yo tengo en mi bitácora haber discutido unas 400 horas las reformas constitucionales de 89 previamente, y el tema fundamental era cómo construir una autoridad electoral. Y resumo muy esquemáticamente, el debate era entre las oposiciones que decían que no querían más una autoridad electoral en la que el PRI mayoriteara, entendiendo por tal que ya había una mayoría preconstituida para tomar las decisiones por el número de representantes que le correspondía, dijera lo que dijera, hiciera lo que hiciera la oposición. Y a su vez el PRI decía que no quería un minoriteo, en el sentido de que las minorías en las elecciones le hicieran mayoría en la mesa y tomaran decisiones tergiversadas. De tal manera que eso, aunado a todo lo que había ocurrido, fue lo que nos fue llevando a encontrar una solución diferente. En 1989-90, Jesús, también se crea el Tribunal Federal Electoral. En 1986, si mal no recuerdo, se había creado el primer tribunal de lo contencioso electoral. Y ese y la Comisión Federal Electoral, pues creo que hicieron crisis por el postelectoral de 1988. Ni él, creo que afortunadamente, ni desde el gobierno ni desde las oposiciones, había voluntad pues para ir con las mismas normas y las mismas instituciones a un mismo proceso electoral, y creo que ese fue el acicate fundamental. Pero quizá valga la pena que le cuentes al público cuál fue la transformación más importante de este Tribunal de lo Contencioso al Tribunal Federal Electoral. Se cambió el diseño que existía prácticamente de los 165 años previos, o sea, desde 1821, que tuvimos el sistema de un contencioso electoral de naturaleza política, en donde la última instancia que decidía sobre la validez de alguna elección era un órgano de naturaleza política. Pensemos en el Congreso o alguna de sus subcomisiones o los llamados colegios electorales. De ahí que se haya pensado en que también hubiese un órgano que pudiera resolver conforme a derecho, esto es conforme a lo establecido en la Constitución y la ley, los conflictos electorales que surgieran. Se opta por avanzar en esa senda de fortalecer el entonces Tribunal Electoral, y se denominó Tribunal Federal Electoral. Se cambió el sistema
de designación, ya no era propuesta de los grupos parlamentarios en determinado momento, como era en lo que estuvo vigente en 86, 87, y que así fue como se afrontó la elección de 88, y se opta porque fuera a propuesta del Ejecutivo Federal y una mayoría calificada de la Cámara de Diputados. En 1993 hay otra reforma de aspectos electorales y que se toca la representación en el Congreso Federal, específicamente en el Senado de la República. Esto fue consecuencia de que en las elecciones de 1991, indiscutiblemente que se había avanzado mucho respecto a 1988, pero habían inquietudes e inconformidades. Por ejemplo, el PRD ya no acompaña a esta reforma de 1993, pero había conciencia de que nos íbamos a las elecciones federales de agosto del 94 con esa legislación. ¿Qué es lo que va a cambiar esta situación? El levantamiento zapatista del último día de diciembre de 1993. El presidente Salinas me designa secretario de Gobernación el 10 de enero. El 12, es decir, 48 horas después de la designación, hay la orden presidencial de suspensión del fuego de manera unilateral. Y ya estando en Gobernación, convocamos a los partidos políticos de aquel entonces a un acuerdo nacional por la paz, por la justicia y por el diálogo, en el cual se establecieron los puntos más importantes de lo que debía de ser la nueva legislación electoral. 8 candidatos presidenciales y 8 presidentes de partidos políticos nacionales firmaron este acuerdo, incluido el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que en esos años nunca había firmado ningún documento cuya iniciativa fuera del gobierno. Después de este documento, empezaron unas negociaciones que se han llamado negociaciones de Barcelona, en donde intervenimos 2 de los aquí presentes, Arturo Núñez y un servidor, con todos los partidos políticos. Se formaron 2 mesas, una con los 3 partidos más grandes del país y otra con los partidos pequeños. Ellos lo aceptaron. En 2 meses llegamos los 3 partidos más grandes, los partidos pequeños, la Secretaría de Gobernación, el IFE, a una serie de acuerdos que cambiaron de raíz las reglas del juego electorales en México, por consenso. Y yo siempre he dicho que los 2 partidos mayoritarios en ese momento